Hola, en este nuevo video tutorial vamos a hablarle acerca del modelo probabilístico Poisson. De esta manera pretendemos aclarar ciertas dudas que puedan haber quedado en la exposición de ese modelo en el aula de clases. El modelo de Poisson es un modelo de variable discreta usado en aquellas situaciones en las cuales se requiera del conteo de la aparición de un suceso cuando éste es observado a lo largo de un intervalo de tiempo dentro de una determinada área, longitud o volumen. Examinemos las siguientes situaciones para ver las analogías que existen dentro de cada una de ellas. El primer problema se refiere al número de llamadas recibidas por una persona en un determinado instante o en un determinado lapso, aquí en el ejemplo, en un mes. El segundo ejemplo cuenta el número de glóbulos rojos que hay en una muestra de 5 mililitros de sangre, pudiendo ser pues el tamaño de la muestra mayor o menor. Lo interesante es qué es lo que cuenta y en dónde lo cuenta. El ejemplo número C, o el apartado C, se refiere al conteo de personas que acuden a una taquilla de banco entre las 9 y las 11. Claro, la referencia de conteo es el periodo entre las 9 y las 11, pudiendo ser cualquier otro. En el ejemplo D, estamos contando el número de defectos, de manchas, de fallas que tiene una tela en un listón de 2 metros, o pudiendo ser de 5, 50 centímetros, etc. Observe que en cada uno de los problemas que hemos visto anteriormente, debemos definir un intervalo de conteo. En el apartado A debemos definir, por ejemplo, que el número de llamadas la estamos refiriendo a un mes. En el B, que el número de glóbulos rojos es en una muestra de 5 mililitros. En C, que el número de personas que van al banco está limitado entre las 9 y las 11. En el D, el número de defectos en una distancia de 2 metros de tela. Y en este número E estamos contando el número de accidentes que ocurren en un determinado corredor vial, la autopista Francisco Fajardo, la avenida Francisco de Miranda, pero referenciado a un fin de semana, o sea, dentro del viernes en la noche hasta el domingo en la noche, por decir algo. ¿Qué tienen en común cada una de estos ejemplos? Observe que el hecho de recibir llamadas telefónicas de una persona en un determinado, en este caso, tiempo, es independiente de si se considera otro tiempo no solapado. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de llamadas que ocurren, por ejemplo, entre las 8 y las 9 de la mañana, son independientes del número de llamadas que ocurre entre las 2 y las 5 de la tarde. Eso lo que quiere decir, pues, que los sucesos, el conteo, lo que está ocurriendo en intervalos de medición que no se solapen, disjuntos, pues no se afectan uno con el otro, son independientes. En el apartado B establece que la probabilidad de que un suceso, que una llamada, de que un defecto, de que aparezca un glóbulo rojo, de que aparezca un accidente, proporcional a la amplitud del intervalo de conteo. Por ejemplo, la probabilidad de que aparezca una llamada en 2 horas en comparación con la probabilidad de que aparezca una llamada en 4 horas, parece ser que es el doblemente probable que aparezca una llamada en 4 horas que aparezca en 2 horas, porque el intervalo de emisión es el doble. Es 3 veces más probable que ocurra un accidente, por ejemplo,
en 3 meses que en un mes. Eso lo que significa es que la probabilidad de ocurrencia es proporcional a la amplitud del intervalo de medición. Por otra parte, es bastante razonable pensar que en un intervalo de medición muy pequeño, súper pequeño, demasiado pequeño, o no aparezca el suceso o aparezca a lo sumo 1. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que en un microsegundo o en un estimado de tiempo muy pequeño o no hay una llamada o a lo sumo hay una. La probabilidad de que aparezcan 2 o más pues es prácticamente despreciable. Cuando yo mida, por ejemplo, el número de personas que llegan en un segundo, voy a contar cuántas personas llegaron en un segundo, un tipo muy pequeño, pues mire, o no llega ninguna, o llega una, pero suponer que llegue más de 2 es prácticamente despreciable. Eso hace referencia pues a este concepto o a esta sugerencia o a esta propiedad del fenómeno denotada por el apartado C. Probabilidad de que ocurra más de 2 sucesos, 2 o más, en un intervalo de emisión sumamente pequeño, bueno, es prácticamente despreciable, es nulo. Todos los ejemplos anteriores cumplen con estas 3 condiciones. De manera tal que la variable que modela bien esta situación es la llamada variable de Poisson. Como toda variable discreta, la variable de Poisson se caracteriza mediante su función de masa, la cual a su vez depende de un número llamado parámetro y que vamos a representar por la letra griega lambda. Y este valor de lambda no es más el número esperado de ocurrencia que se tendría en un indeterminado intervalo de conteo. Para indicar que una variable tiene una distribución Poisson de parámetro lambda, usamos la siguiente notación, que se lee: X sigue una distribución Poisson de parámetro lambda. La variable X, entonces, lo que hace es contar ocurrencia en un lapso, en un intervalo de medición. Y en ese intervalo, pues, que ocurra ningún suceso, 1, 2, y prácticamente no tenemos teóricamente, una cota superior que me limite a este número de ocurrencia. Por eso es que su rango queda abierto en la parte superior y está acotado desde 0, 1, 2, etc. Además, es interesante señalar que lambda debe ser un número positivo, no necesariamente entero. Como todo promedio, puede ser cualquier número real con cualquier cantidad de decimales. Pues el hecho de que sea un número esperado de una variable discreta entera no significa que su valor esperado sea un número entero. Bueno, una vez que se ha definido el valor de dicho parámetro, la función de masa de dicha variable tiene la siguiente expresión: E, que es el número exponencial, a la menos lambda por lambda a la x entre x factorial. Al igual que en el caso binomial y el de muchas variables, la probabilidad de un determinado suceso puede obtenerse mediante el uso de la función de masa, sumando las funciones de masa en el recorrido de la probabilidad, o mediante unas tablas preparadas para tal fin, en cuyo caso hay que seguir respetando la reglita práctica de la tabla en el último punto del recorrido menos la tabla en el punto anterior al primer punto del recorrido. Antes de ver un ejemplo ilustrativo de cómo manejar la situación para variables Poisson, siempre es conveniente la siguiente sugerencia. En primer lugar, establecer la factibilidad de usar dicho modelo siempre y cuando el problema se ajuste a las 3 condiciones que vimos
anteriormente. Luego, una vez que hemos decidido de que ese problema puede ser modelado satisfactoriamente con una variable del tipo Poisson, determinar su parámetro, es decir, una vez que se tiene la amplitud del intervalo de conteo, establecer cuál puede ser el número esperado de sucesos que pueden ocurrir durante ese intervalo, el número medio, promedio de valores. Y una vez que se ha obtenido este lambda, se procede a obtener su función de masa para luego evaluar la probabilidad que se desee, o bien con dicha función o bien con una tabla preparada para tal fin. Veamos el siguiente ejemplo para aclarar los conceptos de tabla y de función de masa. Supongamos que existe una central telefónica que en promedio recibe 3 llamadas en 8 minutos. Ese es un dato pues que nos da la estadística de observación de dicha central telefónica. A partir de él se nos pide un conjunto de probabilidades en donde hemos ido variando arbitrariamente la longitud del intervalo de conteo, porque este factor, este dato de 3 llamadas en promedio es una característica de la central. Ahora los intervalos van variando de acuerdo al apartado. En el apartado A, el intervalo de conteo es 5 minutos. Se nos pide la probabilidad de que en ese intervalo lleguen 2 llamadas. En el apartado B, el intervalo de conteo es 20 minutos. Se nos pide la probabilidad de que el número de llamadas en dicho intervalo sea más de 6 y a lo sumo 15. En el apartado C, el intervalo de conteo es 9 minutos. Se nos pide hallar la probabilidad de que en dicho intervalo hayan ocurrido por lo menos 2 llamadas. En el apartado D, el intervalo de conteo es de 1 hora y 20 minutos. Aquí vamos a tener un problema, ya que la data que nos están dando viene referida a minutos. Cuando el intervalo tiene esta estructura de hora y 20 minutos, hay que traducirlo a minutos. Es obvio que 1 hora y 20 minutos es equivalente a 80 minutos. En consecuencia, ese va a ser la longitud de nuestro intervalo de conteo. Y en esos 80 minutos se nos pide la probabilidad de que lleguen por lo menos 25 y menos de 40 llamadas. El último apartado se refiere a un valor esperado. Si nosotros observamos durante mucho tiempo, lo que ocurre en esa central telefónica entre las 8 y las 4 p.m., ¿cuál sería al final el número promedio o esperado de llamadas en ese intervalo? Bueno, para el caso A, y como para cada uno de los casos, habrá que definir qué significa la variable X, o mejor dicho, qué es lo que cuenta. Obviamente el intervalo de conteo, el parámetro lambda, la función de masa, la probabilidad requerida, y luego establecer si lo vamos a realizar con función de masa o con tabla. En el apartado A vamos a denotar la variable X como el número de llamadas que recibe la central en 5 minutos. De manera tal que el valor de lambda simple y llanamente es proporcional a una regla de 3. Si en 8 minutos llegan 3 llamadas, en 5 llegarán pues 3 por 5 entre 8, que es 1,875. Y aquí habrá que dejar este valor hasta con 3, 4 decimales. No, por favor, no lo redondeen a una cifra entera, porque eso les va a causar error. Vamos nosotros a llegar a un convencimiento de que el lambda lo vamos a dar con números decimales, hasta 4 si es posible. Con esta convención, entonces, la función de masa
de dicha variable X tiene esta estructura que está acá, y la cual se evaluará obviamente con el auxilio de una máquina calculadora. La probabilidad entonces que se nos está pidiendo es la probabilidad de que X sea igual a 2, que se calcula simple y llanamente usando la función de masa. Es una probabilidad del tipo puntual igual a. Bastará entonces introducir en la función de masa el valor de X por 2 y efectuarlo con la máquina calculadora para generar el resultado con 4 decimales, que sería en este caso 0,2696. Para el apartado B vamos a redefinir entonces la variable aleatoria, y en este caso la X se refiere al número de llamadas que recibe la central, pero en 20 minutos. De nuevo, mediante una simple regla de 3, el valor de lambda resulta ser 7,5. Esto lo que quiere decir es que en un intervalo de 20 minutos es de esperarse que se reciban 7,5 llamadas. Usted se preguntará, pero bueno, pero es que las llamadas no pueden ser decimales. No, es que es un promedio. Esto significa que si nosotros, por ejemplo, observásemos el comportamiento de la central durante 20 minutos, muchos veces, muchos días, y luego promediásemos dichas llamadas ocurridas, ese promedio daría 7,5. Una vez que hemos determinado el lambda, tenemos la función de masa asociada. Y ahora la probabilidad que se nos pide es que el número de llamadas sea más de 6, superior a 6 y a lo sumo 15. En otras palabras, que sea mayor que 6 y menor o igual que 15. De nuevo, mediante el uso de la función de masa, tendríamos que calcular o evaluar la función de masa en cada uno de los puntos del recorrido de la probabilidad, que como se observa comienza en 7 y termina en 15. Entonces, habría que hacer todos estos cálculos, sumar y obtener el resultado. Pero dado que este valor de lambda lo conseguimos en una tabla, vamos a resolver el problema vía tabla. Y en este caso sería la función de distribución en 15, que es el último valor, menos la función de distribución en 6, que es el valor anterior a 7. Y buscando la tabla, estos valores, para un lambda de 7,5, llegamos finalmente a la solución requerida de 0,6172. En el apartado C, vamos a definir X como el número de llamadas en 9 minutos. De igual forma, lambda se calcula mediante una simple expresión de regla de 3, dando como resultado el valor 3,375. Este valor no se consigue en la tabla. En consecuencia, cualquier probabilidad que tengamos que hacer con relación a la variable X, habrá que hacerla con la función de masa, que a continuación estamos escribiendo. Entonces aquí salió un error de escritura, es a la menos 3,375 por 3,375 a la X entre X factorial. La probabilidad solicitada es la probabilidad de que X sea por lo menos 2, X mayor o igual que 2. Es obvio que si vamos a utilizar la función de masa con esta probabilidad, nunca terminaríamos, porque sería la función de masa en 2, 3, 4, 5 y vaya usted a saber. Es por ello que en lugar de calcular esta probabilidad, vamos a calcular la de su complemento, es decir, la probabilidad de menor que 2. Luego la probabilidad deseada será 1 menos dicha probabilidad. Ahora la probabilidad de 2 es la probabilidad en 0 y la probabilidad en 1.
Y por lo tanto, la probabilidad que queremos hallar, mayor o igual que 2, es equivalente a 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 menos la probabilidad de que x sea igual a 1. Porque el 0 y el 1 conforman el conjunto complementario a mayor o igual que 2. La probabilidad de que x sea igual a 0 la evaluamos en la función de masa con x0. Es muy fácil porque da siempre esto que está acá. Y la probabilidad de que x sea igual a 1 con la función de masa evaluada en x igual a 1 nos da esta probabilidad. Y en definitiva, la probabilidad que se nos pide será 1 menos la probabilidad en 0 menos la probabilidad 1. Resolviendo nos da 0,8503. En el apartado D, la única complicación que pudiese haber tenido este apartado en relación con los anteriores era transformar las unidades de medida de la longitud del intervalo de conteo, que ahora está dado en 1 hora y 20 minutos. Tenemos que expresar esto en minutos, y 1 hora con 20 minutos es 80 minutos. Por lo tanto, es equivalente el problema a un lambda que con regla de 3 nos da 30. Este lambda sí se encuentra pues en una tabla. La probabilidad que se nos está pidiendo es que sea por lo menos 25 y menos de 40. O sea, simbólicamente que x sea mayor o igual que 25, pero y menor que 40. Y mediante el uso de tabla, ya que el uso de la función de masa, que ni siquiera la hemos puesto, no es procedente en función de que hay muchos valores que tenemos que sumar, es simplemente la función de distribución en el último valor, que es 39 y no 40, porque aquí aparece un menor, y en el anterior al primero, el primero es 25 y el anterior al primero es 24. Y buscando estas dos funciones de distribución en la correspondiente tabla para lambda igual a 30, obtenemos estos dos números que al restarlo nos da 0,7965, que corresponde con la probabilidad deseada. El último apartado de este ejercicio no es más que el valor esperado del número de llamada cuando se observa la central telefónica entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. En este caso, la amplitud del intervalo de conteo es de 8 horas, que llevado a minutos son 480 minutos. Y por lo tanto, el valor de lambda para esa amplitud es, de acuerdo pues con la regla de 3 que hemos venido usando, 180 llamadas. En consecuencia, es de esperarse que ese sea el número apropiado si se observase durante mucho tiempo el comportamiento de la central telefónica entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Espero que con este pequeño video tutorial se hayan aclarado algunas dudas que por alguna razón se mantuvieron en el desarrollo de este tema. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.